25. Tengo el gran gusto de saludar a una luchadora, una activista antirrepresión. Bueno, es la que se puso a la cabeza de estos temas hace muchos años. Militante de Correpi, la doctora María del Carmen Verdú. María del Carmen, ¿cómo le va? Jorge Chamorro saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Bueno, la pregunta de fondo, después vamos a los datos y que usted maneja también, es la vez pasada cuando hablamos en La Matanza, en la radio de la Universidad de La Matanza, usted me dijo, porque yo le preguntaba, ¿por qué esta hazaña así tan livianamente con los venezolanos, con el turco, con el paraguayo, como mandando un mensaje aún sin ninguna prueba, quedando expuestos jurídicamente con una liviandad total, y usted me dijo muy claro, quieren disciplinar la protesta social. ¿Sigue afirmando esto, María del Carmen? Sí, es cada vez más evidente. En el caso de los trabajadores y trabajadoras migrantes es doblemente fuerte esta persecución. Esto ha tomado cierta trascendencia a raíz de las barbaridades que han dicho funcionarios de gobierno respecto de quienes estuvieron detenidos el día miércoles, tan arbitrariamente como el resto de los detenidos y detenidas, pero que han sido acusados de ser agentes del recontraespionaje y no sé cuántas cosas más. Ustedes fíjense, por ejemplo, del ciudadano turco de Anil Baran, se dijo desde el gobierno que había venido a la Argentina clandestinamente para organizar la movilización del G20, anti-G20 del 30 de noviembre. Fíjense el grado de previsibilidad, el aparato que está teniendo que enfrentar la pobrecita Pato Bullrich, que hace 3 años este muchacho se vino a radicar a la Argentina previendo que en diciembre de 2018 iba a haber reunión del G20, porque vive en Villa María desde febrero de 2016. Se casó con una argentina, ¿no? Y en el medio se casó con una argentina, anduvo laburando en una agencia de logística, tiene la loca idea de querer ser argentino. Estaba haciendo los trámites para la ciudadanía, por eso vino de Villa María a Buenos Aires, porque al día siguiente, el jueves a las 11, tenía turno en la embajada para retirar los originales de la documentación que le piden allá en Córdoba para el trámite de ciudadanía. Partida de nacimiento actualizada, certificados de antecedentes, esas cosas que tienen que estar actualizadas. Entonces, nota el doble, digo, porque el migrante tiene que ser doblemente disciplinado, como minoría absolutamente represaliada que es, y porque visibiliza de la manera más brutal la explotación, la opresión, la represión. O sea, pensemos que ¿quién no se ha sentado a tomar un café en un bar y es atendido por un venezolano o un colombiano que sabe que está siendo explotado y que labura en negro en ese boliche? Permanente. ¿Quién no atendió un repartidor de delivery de pizza que no tenga la misma situación? Permanente. Es impresionante. Prácticamente hay lugares donde se atienden los todos. Los call centers que son los nuevos ámbitos de esclavitud laboral. Cuando te llaman de tu empresa de telefonía celular o de cualquier otra a venderte cosas, o de cualquier empresa de servicios a venderte cualquier cosa. Bueno, prepagas también, María del Carmen. Hoy vas a un hospital. Todo el marketing. Claro. Todo el marketing telefónico, que sabemos que es verdaderamente un sistema casi de rotación de cama caliente, tipo taller clandestino de confección de ropa, jamás vas a escuchar un timbre de Recoleta que te llame. Claro. Siempre va a ser un centroamericano. ¿Y qué hay detrás de esto entonces? ¿Qué se busca? Todo el aparato y todas las medidas de represión tienen que ver directamente con la necesidad de imponer ese disciplinamiento y ese control social para otra cosa. Acá no se trata de que Bullrich o Macri o Ritondo u Ocampo se levanten un día a la mañana y digan: hoy nos vamos a dedicar a pegarle a la gente, hoy nos vamos a dedicar a perseguir migrantes pobres, sino que la represión es un instrumento, es una herramienta que se aplica para algo. Y acá lo vimos el otro día claramente. El objetivo es aprobar el presupuesto de Macri y el FMI, como en diciembre el objetivo era
imponer la reforma previsional, que ahora ya nos están diciendo que se quedó por la mitad y quieren ir por más, volviendo al sistema de privatización que tanto nos jodió en los 90, y por eso lo que es importante es entender que uno se indigna frente a las situaciones represivas, frente a un fusilamiento de gatillo fácil, frente a una muerte en una cárcel o en una comisaría por tortura, o una detención arbitraria como la del miércoles pasado. Pero es fundamental que entendamos que eso es justamente el emergente de la otra parte, que es lo que requiere también no olvidar que solamente con protagonismo en la calle podemos enfrentar y frenar este gobierno de ajuste, de saqueo, de entrega, de represión y de opresión. La represión es la herramienta para que pase el ajuste, para que pase el plan del FMI, para que pase el saqueo, para que pase la entrega. Si vemos el presupuesto, vamos a ver, por ejemplo, que en la parte destinada a ordenar las prioridades de seguridad y defensa, se habla, por ejemplo, de la protección de eventos internacionales de carácter estratégico. Sí. ¿Qué es eso sino las reuniones del G20? Claro. O se habla, por ejemplo, de la protección, usan de vuelta la palabrita estratégico, de objetivos estratégicos en materia de recursos naturales. ¿Qué es eso sino vaca muerta? Preguntémosle a los patagónicos cuántos gendarmes, cuántos prefectos, cuántos militares están empezando a ser trasladados a esa zona. O sea que ahí hasta lo verías como algo hasta global hoy con un Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil. Por supuesto, y justamente por eso hicimos tanto esfuerzo y nos movilizamos la semana pasada a la Embajada de Brasil para decir Elenau, porque el avance de la ultraderecha en el continente de la mano de Bolsonaro, en el marco además de un avance de la derecha en general en la región, es un apoyo enorme para que justamente se pueda profundizar más todavía el plan de Macri y el FMI, porque ahora tiene la espalda cubierta en su principal frontera. ¿O es casualidad la paridad que hoy tenemos en cuanto al dólar entre el peso y el real? ¿Estás de acuerdo? Entonces, Estela Caloni hablaba ayer y ella también lo veía con esa mirada más continental de un Estados Unidos prestando más atención a lo que se llamaba antes el patio trasero y con toda esta nueva oleada de presidentes que son, según Estela Caloni, son títeres de Estados Unidos. Pero es que estos procesos son siempre continentales porque las fronteras tienen obviamente una función, sobre todo en el marco que tiene que ver con dibujar mapas, pero para Estados Unidos el subcontinente es una unidad y siempre se ha manejado de esta manera. Basta, a ver, estos tipos son tan particulares que publican sus planes en internet. Ayer estábamos leyendo con un compañero documentos publicados en el portal del Departamento de Estado, donde claramente se describe cuál es el plan imperial para nuestra América. ¿Podrías decirnos un poco, ampliarnos un poco? Bueno, justamente planteaban esta necesidad, o sea, es el mismo plan que vienen desarrollando a partir de que después de Santa Fe 1, Santa Fe 2 cambió la táctica y en lugar de la promoción abierta de golpes de Estado a través de los aparatos militares, optaron por la gobernabilidad democrática con condicionamientos y limitaciones y basado en un trípode que es el libre comercio con ellos, lo que ellos llaman la cooperación en materia militar o de seguridad, donde aparecen esto del narcotráfico y el terrorismo como las dos ideas del siglo XXI, ideas utilizadas para después andar persiguiendo a los dos venezolanos que hacen delivery de pizza o al turco que trabaja en una empresa de logística y es licenciado en economía en Córdoba, ¿no es cierto? Y el tercer elemento es esa gobernabilidad
democrática, pero con limitaciones que les permite, así de esa manera, poder, por ejemplo, haber impuesto en el curso de 2003-2010 7 leyes antiterroristas en nuestra legislación. ¿Y Patricia Bullrich cómo juega en todo esto, María del Carmen? Perdón, no te escuché. ¿Y Patricia Bullrich cómo juega ante todo esto? Patricia Bullrich es el sargento García, es la que tiene que ordenar dentro de este esquema el aparato represivo a nivel federal. El mismo rol que Ritondo tiene en la provincia, que Ocampo tiene en la ciudad, que tuvieron y tendrán siempre los ministros o secretarios a cargo de la organización de las fuerzas. Es lo que Corach era a Menem, lo que Bernie era a Kirchner, o Aníbal Fernández en el periodo anterior. Ahora, ¿pondrías en la misma bolsa a Patricia Bullrich que a Bernie o a Aníbal Fernández? La función es la misma. La función es la misma. Por supuesto que cada gobierno... A ver, nosotros partimos de la base de que la represión es una herramienta que está en el arsenal de cualquier gobierno que tenga que administrar una sociedad dividida en clases. Ahora, la forma concreta, práctica, específica en que esa represión se va a administrar, esa administración de la violencia directa o de la violencia a través de la criminalización de la protesta en tribunales, va a variar conforme 2 parámetros que juegan conjuntamente y condicionan conjuntamente la cosa. Por un lado, el objetivo, que es la necesidad de hacerlo a partir de la situación objetiva de conflicto mayor o menor en el ámbito social. A mayor conflictividad social, mayor reacción popular, mayor necesidad de disciplinamiento, tanto sobre los sectores organizados de la clase trabajadora como de manera indiscriminada sobre las mayorías para evitar cualquier tipo de salida popular. Esto lo vemos claramente, por ejemplo, si analizamos los 12 años del kirchnerismo. ¿Cuándo fueron los picos represivos? Cuando pegó la crisis. El salto se produjo en 2008. Sí. Cuando se hablaba de nos llegó los coletazos, no estábamos tan blindados, etcétera. Sí, lo que uno nota es que la misma fuerza conducida por un clima político a otro es gatillo fácil o es mucho más moderado. Por un sujeto político, no un clima, porque la situación objetiva es uno de los elementos. El otro elemento son las propias características del gobierno de turno. Claro.